Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga, quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Estamos iniciando un estudio que se llama El liderazgo de la cruz. Ya tengo acá un librito, pero vamos a ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Los libros tienen un mensaje siempre y es hablar de liderazgo, y tienen mucha literatura allí expandiéndose en comentarios. Pero nosotros vamos a ir directamente a la palabra del Señor, donde el Señor mismo se presenta como ángel glorioso llevando su mensaje allá a aquel pueblo de Babilonia, a un rey que se llama Nabucodonosor, que aparece en el libro de Daniel, el cual dice que aquel rey fue por su orgullo, fue castigado. Él tuvo un sueño y cuando Daniel va y le declara su sueño, él se humilla en ese momento. Pero después, cuando Daniel interpreta el sueño, le dice que él va a ser quitado de su reinado por un tiempo. Y le dice que va a ser apacentado como los bueyes, comiendo hierba del campo y siendo mojado con el rocío del cielo. Y le dice hasta que pasen 7 tiempos. Y se cumplió la escritura. Dice que al cabo de un año, dice que el rey se paseaba por los corredores del palacio y se engrandeció y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado con el poder de mi mano? Siendo un rey, claro, él había puesto las ideas, pero quien lo había hecho era Dios mismo. Pero él no pone al Señor como Dios todopoderoso, haciendo engrandecer la ciudad y la gloria que él tenía, sino que dice, no es esto lo que yo he creado con el poder de mi mano. Entonces dice, como oyó una voz del cielo que le dice, a ti te dice, rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quebrado, ha sido quitado de ti. Y te sacarán y te llevarán al campo y serás apacentado como la bestia del campo. Y aquel hombre dice que le fue dado un corazón de bestia y fue echado de su reinado al campo con los animales del campo. Y dice que comía hierba como los bueyes. Dice que sus uñas le crecieron como uñas de águila y su pelo también como plumas. Y pasaron 7 años que este hombre estuvo en esa condición, siendo mojado solamente con el rocío del cielo. Imaginen qué condición de un rey orgulloso en todo el mundo, porque él dominaba en todo el mundo en ese tiempo. Pero el orgullo se va arriba. Y Dios nos enseña a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a ser humilde. Según el Evangelio, según San Mateo capítulo 11, 28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso en el Señor no es solamente descanso literal cuando venimos del trabajo, sino el descanso es que cuando nosotros venimos a Él cansados, agobiados y trabajados de tantos problemas de la vida, de pecados, fallas que tenemos delante de Dios, nosotros venimos al perdón de Él. Y cuando somos perdonados, venimos a los brazos de Él a alcanzar un descanso. Un descanso de que ya nuestros pecados ya no están siendo carga para llevarnos al fondo del abismo, al infierno, al fuego eterno, sino que nosotros somos liberados y venimos al descanso en los brazos del Señor. Dice, yo os haré descansar. Lo primero es que Él dice, venid a mí, todos, venid. Lo primero que el Señor hace es llamarnos para que vengamos a Él. Ese es el llamado en la cruz. El primer capítulo trae como título el resplandor de la cruz. Hay una luz en la cruz, la cual no podemos comparar con ninguna otra luz. Es la luz del Evangelio, es la luz de la salvación, es la luz de la vida. Dice la Escritura que Dios nos ha abierto la luz del entendimiento para que nosotros entendamos su palabra.
y seamos bendecidos, que nuestras vidas sean cambiadas totalmente del rumbo que lleva nuestra vida. Cuando Él llama, yo puedo ir caminando de este lado, pero escucho una voz que me dice, venid a mí. Yo tengo que dar la vuelta y oír hacia dónde está aquella voz, aunque yo no le veo, pero Él me está llamando. Y yo voy a Él. Dice, todos los que están, pueden ser millones, están trabajados, cargados. Pero no todos oyen la voz de Dios que le diga que vengan a Él. Uno hace el llamado a la gente y la gente no quiere. Pero el que viene a Él alcanza el descanso, que Él dice que promete Él, yo os haré descansar. Y luego da una comisión y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ponernos el yugo de Jesús. ¿Cuál era? Es su propósito, es llevar la noticia a toditito el mundo, a todititas las naciones, de que hay una esperanza de ser librado del pecado para no ir a la condenación eterna. Hay una esperanza viva en las manos del Señor y Él está llamando. Y pueden haber millones escuchando, como vuelvo a repetir. Pero Él dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es lo que hacemos cuando abrimos la Escritura? Aprendemos de Él. ¿Ve? Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, yo me crié en el campo y mi papá compraba unos terneritos que ni siquiera cabos tenían. Hicimos cabo a los cuernos, ¿sabes? Que usan para ponerle las coyundas para jalar la carreta. Los amansábamos poniéndole un lazo cruzado porque ellos no podían agarrar las coyundas en sus cuernos para poder jalar la carreta o el arado. Pero esos animalitos venían rústicos y ellos estaban bien pequeños. Y ellos nunca los habían enyugado, o sea, nunca les habían puesto un yugo. Esos animalitos saltaban para acá, saltaban para allá, pero como iban acá agarrados en el yugo, ellos no podían correr para otro lado. Pero muchos se daban vueltas, se enredaban y saltaban, y si se acercaba uno, pateaban y todo. Y mi papá los amantaba bien. Los andaba trabajando, los andaba allí, pegándoles, hablándoles, y los animalitos al final entendían bien. Y después eran tan mansitos que mi papá los llevaba, los ponía aquí paraditos, les iba a poner el yugo encima y ellos estaban esperando, les ponía el yugo, ellos no se movían para nada. Mi papá le liaba las coyuntas a uno, se pasaba al otro, él no se movía. Y le ponía otra, y el yugo, y ellos iban bien mansitos. Y crecían muy grandes aquellos animalitos. Y servían tanto para la tierra, para cargar toda la cosecha, la leña, todo. Y aquellos animalitos eran bien sencillos. Por eso el Señor habla acerca del yugo, de algo que nos sujeta para que nosotros sirvamos, para que seamos de utilidad. Pero Él quiere que seamos mansitos, que no nos rebelemos, que no pateemos, que no, porque había animalitos de esos que se mataban, ¿viste? Se daban la vuelta y como estaba amarradita su cabeza, se daban la vuelta, se desnucaban por los saltos de ellos mismos. Y en la obra del Señor sucede que muchos hermanos, por querer saltar, por querer salirse de las cosas de Dios, de repente se quita la vida, pero la vida eterna en Dios, no esta vida literal. Se arranca, se aparta de lo que el Señor le quiere dar con mansedumbre. ¿Quién era que llevaba a aquellos animalitos a darles agua? ¿Quién era que los llevaba al potrero? ¿Quién era que traía a veces de lejos el zacate o el pasto para darles? Éramos nosotros. Pero el que nos mandaba era mi papá y él era el dueño de los animalitos. Y Dios es el dueño de nosotros. Y nos quiere alimentar bien. ¿Para qué? Para que sirvamos. Al final, aquellos animalitos bien robustos, le pusiera la carga que les pusiera, ellos no la sentían. No la sentían porque se veía que ellos iban bien favorables con la carga. Y Jesús dice allí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis. Necesitamos buscarlo para hallarlo. ¿En dónde está el descanso de Dios y nosotros vemos que trabajamos tanto? Y el dinero no nos abunda. Ah, es porque estamos viendo ¿qué? Lo de la tierra.
Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Es que nosotros ahora ya no estamos confundidos, ya no estamos dudando, ya no estamos pensando a dónde voy yo cuando me muera. Hay personas que le quieren hablar de las cosas de Dios y le dicen, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? A poner a la persona a pensar. No, pero qué bueno, cuando nosotros podemos echar a andar el entendimiento, ¿hacia dónde voy yo? ¿En quién he creído? ¿Quién es el Eterno? ¿Quién dio su vida por mí? ¿Quién resucitó de los muertos? ¿Quién me espera allá? Es el ángel mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Espera, porque es en Él que nosotros hemos confiado, es en Él que hemos creído, es a Él que le hemos recibido y es a Él que queremos servirle, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Es muy hermoso. Entonces, Dios quiere que nosotros tomemos como algo especial la cruz de Cristo. Ese es el yugo que habla allí. Lleva mi yugo sobre vosotros. Es la cruz del Señor. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No dice tome la cruz mía. Pero en este momento ya sería el llamado, venir a mí todos, llevad, dice Jesús, dice llevad mi yugo. Y el yugo de Jesús era llevar a conocer a toda la gente el mensaje de su Padre que está en los cielos. Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta, porque no busco mi propio bien, sino busco a honrar y hacer lo que mi Padre me ha enviado. Hablo lo que mi Padre me ha enseñado. Y sabe, cuando Jesús iba a morir, dice, este mandamiento recibí de mi Padre, que tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo él. Yo la pongo de mi propia cuenta, de mí mismo, dice. Porque tengo poder, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Un mandamiento del Padre hace que Jesús, con toda seguridad, vaya a la cruz y sea muerto. Entrega el espíritu a las manos del Padre, cuando dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y allí deja de vivir su cuerpo. Y su cuerpo es llevado a un sepulcro y puesto allí. Al tercer día, Él se levanta y viene un ángel de los cielos y remueve la piedra y se sienta sobre ella. Y aquellos guardias que están cuidando, dice que temblaron de miedo porque el aspecto del ángel era como un relámpago. Y dice que cayeron como muertos. Cuando llegan aquellas mujeres, dice, no temáis, le dicen los ángeles, porque ellas se llenan de miedo cuando lo ven. Y ven la piedra removida y ellas iban pensando, ¿quién va a remover la piedra? Y el ángel dice, yo sé que buscáis a Jesús, o sea, que fue crucificado, no está aquí. Mira dónde fue puesto el cuerpo del Señor. Ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dicen ellos. Y da la noticia a vuestros hermanos que Él ha resucitado como os dijo. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, de vosotros, dice. A Galilea. Allá le veréis. Y así fue. Cuando ellos fueron a Galilea, allá en el monte que les había dicho, aquí se presenta Jesús con ellos. Eso es hermoso, porque Él lo había prometido en este momento. Que Él llega a la cruz, Él ya les ha dicho que al tercer día se va a levantar de la tumba, pero que era necesario que el pueblo lo rechazara, que los ancianos lo aborrecieran, que los sacerdotes, los principales sacerdotes y los sumos sacerdotes y todo el pueblo de los judíos lo rechazaran y lo mataran. Y que al tercer día se iba a levantar. El resplandor de la cruz. Cuando ellas ven a aquel ángel que tenía aspecto de un relámpago, los guardias cayeron como muertos, pero a las mujeres dicen, no temáis. ¿Por qué? Porque ellas no venían en son de armas ni de cuidar el cuerpo de Jesús por cuenta de los sacerdotes que lo habían matado. Ellas no vienen de cuenta de ellos. Ellas vienen de cuenta por el amor al maestro, buscando el cuerpo del maestro para ungirlo.
Pero ya no está allí. Ella se levantó. Se cumple lo que él dijo allí en la cruz. El ejemplo mayor que tenemos a seguir es Jesucristo. El ejemplo principal de todo cristiano es Jesús en la cruz. Cuando dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, está diciendo que así como fue él de humilde y manso de corazón. Cuando dije de corazón es que con todo nuestro ser. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando aprendemos de él y somos mansos y humildes de corazón. Pero ¿por qué está diciendo en el 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es una carga pesada cuando uno tiene ya por medio del Señor esa voluntad y esa disposición en nuestra vida de servirle a Él. Ya no es pesada la carga. Lejos de eso uno ya desea estar con Él, constante en oración. Por eso el apóstol dice, gozaos en esperanza, sufridos en la tribulación, constante en oración. El que es constante en oración va a vencer todo obstáculo. No hay nada que lo detenga. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es constante en oración. Entonces está diciendo Daniel, capítulo 4, leímos 34 y 35, ¿verdad? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Al fin del tiempo. Él no se pudo acordar en el momento antes de blasfemar contra Dios de decir que había edificado. No. ¿Por qué le estoy leyendo Daniel? Porque Daniel llegó a ser el segundo en el reinado de Babilonia por la obediencia a Dios, siendo un líder en medio de la gente opuesta y de un país donde adoraban muchos dioses menos a Cristo, menos al Dios de los cielos. Y este rey fue humillado a llegar al campo para llegar a entender, y él mismo testifica. ¿Por qué? Porque él había tomado a 4 muchachos de los hijos de los reyes de Judá, del linaje real de los reyes, a Daniel y sus otros 3 amigos, y los había llevado presos en la guerra como rehenes. Los llevó presos, y cuando estaban allá presos en Babilonia, él los pone y dice que escogieron a 300 muchachos de todos los muchachos que habían traído presos, pero que fueran de linaje real, muchachos entendidos en toda sabiduría y ciencia, y que en ellos fueran hermosos, que no hubiera tacha en ellos, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y el rey le señaló comida y el vino que habían de beber de la ración de la mesa del rey, a ellos 4, a todititos los otros. Pero la escritura dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque él temía al Dios de los cielos. Él conocía al Dios de los cielos y él sabía que solo a ese Dios se podía adorar. Y sabía Daniel que estos reyes que adoran a otros dioses consagran sus alimentos y todo lo que tienen a los dioses paganos, a los dioses que presentan el poder del mal, de las tinieblas. Allí los presentan ellos y alaban a sus dioses por las cosechas de la tierra y por todo el vino que sacan y por todo lo que tienen. Alaban a sus dioses, pero al Dios de los cielos no le alaban. Entonces esa comida está contaminada con la maldición del mal. Y dice que Daniel propuso en su corazón a no contaminar. El primer principio que él demuestra es que es un hombre de Dios. Y los otros 4, los otros 3 que venían con él, estaban con Daniel. Y cuando ellos están con Daniel, están escuchando la decisión de Daniel y ellos se unen al sentir de Daniel, y en esa
misma decisión, ellos participan. Fíjate lo que dice. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, hermosos, ni tacha alguna, no hubiera ninguna clase de defecto, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y el vino que él bebía, y que les criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 muchachos. Y dice que eran de los hijos de Judá, de los príncipes de los judíos, de los hijos de Judá. Eran estos 4 muchachos. Allá habían de todo Israel. Y había más de los descendientes allí. Pero cuando dice príncipes de linaje real, está hablando de los principales. Un príncipe era un principal. Pero era que estaba listo para heredar el reino, era un príncipe. Ellos eran especiales y siguen siendo especiales el pueblo judío, porque Dios lo ha elegido. Y dice, a estos, el jefe de eunucos puso otros nombres. ¿Saben por qué? Entre las naciones paganas no pueden mencionar los nombres que se usan entre las naciones de los linajes escogidos de Dios. Les cambian el nombre. A nosotros cuando venimos al Señor nos dicen protestantes, nos dicen locos y nos tratan de muchas maneras. A nosotros nos corren. Lo que les contaba que hoy me echaron la policía, que no le caemos bien a la gente, pues, por el espíritu que traemos nosotros, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es el espíritu que honra a los dioses de ellos. Y el poder de las tinieblas tiembla cuando el Hijo de Dios está en comunicación con el Padre, porque el Espíritu dice que el ángel va adelante como poderoso gigante y ellos empiezan a temblar y no hayan que hacer, y lo que hacen es buscar auxilio, que alguien más que les ayude. Y eso sucedió hoy. Pude confirmar que el Señor que está con nosotros. Amén. Y dice el 8 del capítulo 1, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Le pidió, por favor, no me obligues a contaminarme con la comida del rey ni el vino que él bebe. Qué terrible. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Dice el jefe de los eunucos porque es orden del rey. Él no puede fallar. Pero le dice, el rey me va a quitar la cabeza cuando los vea a ustedes más pálidos que los otros muchachos. Y Daniel dice, entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos, de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey,
y haz después con tu siervo, según veas. Un líder especial, un hombre que llegó a ser el segundo después del rey, porque Dios puso en gracia a Daniel y le dio sabiduría. Y dice que cuando vinieron a los 10 días de que sus rostros estaban bien rosaditos, bien nutridos, mucho mejor que los que comían la comida del rey y bebían del vino del rey. Y así convino con ellos los 3 años que los iba a criar ese jefe. Dice que él se llevaba todos los días las 4 porciones de comida y las 4 botellas de vino de los que iban a beber ellos. Se las llevaba. Mire, ese hombre se enriqueció. Me imagino que la bodega se le llenó de tantas cosas, de tanto vino que él llevó todos los días por 3 años, imagino. Más de 1000 botellas de vino y todas esas porciones de comida. Si estamos hablando de una porción por día, pero eran 3 porciones al día. O sea, eran más de 3000 porciones que él se llevó para su casa y más de 3000 botellas de vino que tenían que beber ellos. De parte del rey. Pero el rey nunca supo. Porque el hombre fue conforme a lo que miró su rostro. Y dice que al final de los 3 años los trajo delante del rey y habló con el rey. Hablaron con el rey ellos. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados ninguno entre todo el reinado del rey ni de los otros muchachos como ellos. Dice que fueron hallados 10 veces más sabios. 10 veces, y cuando está hablando 10 veces, es porque lo que les consultaba el rey, ellos no andaban dudando y le contestaban inmediatamente. Los demás muchachos titubeaban y a veces no contestaban adecuadamente. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la sabiduría de Dios. Y a estos muchachos Dios los llenó de sabiduría. Porque confiaron en su Dios. Y Daniel fue un gran líder, siempre fue respetado. Daniel fue pasado en muchas tribulaciones. Y allí demostró la gloria de Dios. En un líder que supo tomar decisiones antes que obedecer al mandato de un rey. Él puso su vida y Dios lo engrandeció. ¿Estaremos dispuestos nosotros para servir de esta manera? Honrando a nuestro Dios antes que obedecer a otras palabras de las personas. Dios quiere que nosotros seamos desligados de lo que creemos que está bien y esperemos su voluntad. Y Él nos va a dar sabiduría para glorificarle a Él. Bendito sea el Dios de los cielos. Dice que cuando Nabucodonosor recibió su entendimiento otra vez, él escribe un edicto para todas las naciones, porque él regía en todo el mundo, y dice a todos los pueblos bajo mi reinado. Dice, es necesario que yo testifique dice lo que dice la recompensa de la fe y el sueño de Nabucodonosor está en el capítulo 2. Pero cuando Daniel interpreta el sueño, está en el 2:14. Capítulo 2. El segundo año de reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño, y vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea que tuvo el sueño y lo olvidó el rey. Él quería saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. No le hablaron ni siquiera en la lengua de Babilonia. Rey, para siempre vive. Di el sueño y tu siervo y a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé,
Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, vuestras casas serán convertidas en muladar. El rey está enojado, porque ellos dicen que son sabios. Ellos dicen que pueden interpretar toda clase de secretos. Pero un sueño que el rey quería saber, ellos no lo saben. Le fue privado de parte de Dios a los entendidos de la tierra para revelarlo a sus hijos. Toda sabiduría que hay de parte de Dios para engrandecer su reino y para que nuestra fe se avive, para que nos levantemos, va a estar escondida a los demás y nosotros la vamos a saber y ellos no la van a saber. Dios va a honrar su nombre cuando nosotros confiamos en Él. Como hijos de Dios vamos a ser mucho más sabios que los demás. Por eso la gente se queda admirada. ¿Cómo ese sabe tanto? Yo que tengo la computadora y estoy metido en Google y todo el internet y no tengo eso, y ¿por qué lo sabe? Se enojan con nosotros. Porque la sabiduría de Dios no tiene limitaciones y Él honra a los que le honran. Como líderes, enseñadores y conocedores de lo porvenir, van a ser los hijos de Dios que se pongan sus manos para servirle a Él. Yo le pido al Señor que me revele muchas cosas. Sueños que he tenido, que si yo los escribiera puedo hacer un libro ya. Pero dentro de las cosas ocultas que Dios tiene para con nosotros, Él las retiene hasta el momento que Él quiere y nos aclara en el momento que Él quiere, a donde sabe que nos van a servir para que su gloria sea manifestada. Ahora estaba hablando con un hermano que él quiere que yo vaya a Honduras, que allá hay muchas iglesias que él quiere ir y que yo vaya con él allá, Honduras. Y yo le estaba pidiendo al Señor, cuando yo ya vaya a retirarme, que tú pongas un lugar donde yo pueda servirte, donde haya en realidad necesidad latente de la gente. Porque aquí la necesidad está entre la gente, pero la gente no busca de Dios. Yo felicito a esta pareja de jovencitos. Hermano Manuel, hermana Diana. Y los otros jóvenes que se han convertido, y hoy encontré como unos 4 puros jóvenes, son los que están oyendo la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor tiene un plan para esta generación de jóvenes que están ahora. Porque sus hijos y los hijos de sus hijos tienen que conocer los misterios y las grandes bendiciones que hay en Dios, y ellos son las personas adecuadas para educar a sus hijos desde su hogar, desde que ellos van creciendo. Porque cuando estén de la edad de ellos, estos niños van a estar preparados en sabiduría, aunque toda la ciencia esté allá,